¿Qué tiene que ver ese épico de Cancerbero con la Divina Comedia de Dante? En 1940, el escritor y político venezolano Alberto Arévalo Torrealba publicó Florentino y el Diablo, un poema épico que relata cómo Satanás reta a un coplero a un duelo de versos durante toda la noche. Este es solo un ejemplo del astuto combate ideológico y lírico que ha sido representado a lo largo de la historia de la humanidad para establecer la batalla original, la del bien y el mal. Muchos años después de que Torrealba les diera vida a tan profundos personajes, un talentoso rapero caraqueño llamado Dairon José González Orama, mejor conocido como Cancerbero, haría historia con una de las canciones más representativas del rap latino e independiente. Es Épico, lanzada en 2012 como parte de su álbum Muerte, una pieza inspirada tanto en la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri como en la fe judeocristiana. Es Épico es una de las piezas más distintivas de Cancerbero, tanto por su complejidad poética como por su profundo contenido temático. Esta canción destaca por su narrativa introspectiva y su capacidad para abordar temas universales como la vida, la muerte, la justicia y la redención. En este video nos disponemos a realizar un breve análisis de la canción y una exploración sobre sus paralelismos con la obra de Dante y la filosofía abramánica. Acompáñanos a embarcarnos en Es Épico, de Cancerbero. La narrativa de Es Épico está estructurada de manera que sigue un recorrido dramático y emocional. La canción se divide en 3 actos, cada uno representando una fase del viaje existencial del protagonista. La distribución lírica refuerza esta línea argumental, creando una sensación de progresión y desarrollo a lo largo de la pieza. La canción comienza con una introducción potente que establece el tono sombrío y reflexivo de la obra. Las primeras líneas describen un estado de desesperación y confusión, reflejando la caída del protagonista en un abismo existencial. Así, la pieza da inicio con una oscilación entre el ritmo de los latidos de un corazón y los disparos de una pistola, una dualidad que va a acompañar la cadencia del poema de principio a fin. Y el corazón tu pum, y la bala y el corazón tu pum, y la bala A través de la rima es posible entender el planteo general de la canción. Cancerbero, un joven que se ha movido siempre dentro de los parámetros de la legalidad, está a punto de cometer un crimen para vengar la muerte de su hermano. Esto por órdenes de su padre. A partir de aquí, el poeta se desplazará por el camino de la formación reactiva, donde cada acción contra él va a generar una reacción igual y contraria. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo, es esto. El protagonista, en su anterior respeto por las reglas, nunca había tenido que portar un arma, de modo que debe pedir una prestada para cumplir con su misión, además de intoxicarse con sustancias psicotrópicas para ayudarse a sí mismo a perder la razón y tomar valor en pos de cometer el peor de los actos. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Ya en la calle, rápidamente, la confusión de un tiroteo envuelve tanto al protagonista como a sus enemigos. Todos salen heridos, se escuchan sirenas alrededor y la muerte acecha en todas las direcciones.
siento que se me sale el tórax. La moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfagas de cargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Cancerbero, dejándose llevar por la ira, llora. No tiene idea de lo que ocurrió o si es que pudo cumplir con sus objetivos. Pronto, a lo lejos, escucha con alivio que consiguió enviar al otro mundo a aquel que acabó con la vida de su hermano. Hay quienes afirman que este verso es un presagio de lo que el cantante viviría tiempo después, pero es imposible afirmar tal hecho. Lloro de la rechera mientras en la acera cargo escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. En medio de la confusión, los signos vitales del protagonista comienzan a apagarse, deja de ver y un frío imperial se adueña de su cuerpo. Todo confuso escucho wiu, wiu, wiu. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio, profundo silencio. Cancerbero describe que abandona su estado físico, listo para ascender a los cielos bajo la imagen clásica de un túnel iluminado con olor a perfume. Sin embargo, un calor extraño aparece e impide su avance hasta la entrada celestial. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. Khan insiste, lucha por continuar, pero le es imposible. Alguien o algo lo jala hacia atrás, hacia abajo, a un lugar de donde no parece haber retorno. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás cayendo en picada. La segunda parte de la canción se centra en la lucha interna del protagonista. Aquí, Cancerbero emplea metáforas y simbolismos para representar la batalla entre el bien y el mal dentro de sí mismo. A partir de entonces, el cantante comienza a describir imágenes planteadas por Dante entre 1304 y 1321, las cuales también son una referencia al inframundo griego, sabido por la aparición de Caronte, el barquero que lo lleva a su lúgubre destino. Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaban. En el viaje, el personaje principal se encuentra con Cerbero, el perro de Hades, con quien empatiza y en quien se proyecta, dando a entender que él mismo se sabe dual, capaz de hacer tanto el bien como el mal, igual que todos los humanos. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esa forma, pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Más tarde, Khan es interpelado por los jueces del inframundo, encargados de mantener la cadena de equilibrio entre las almas. Minos, Eaco y Radamantis, al juzgarlo, lo envían a uno de los círculos del infierno impuestos por Dante. Este podría ser el de los iracundos, por su insistencia en tomar venganza, o el de los soberbios, por su elección de asesinar, creyendo que las metas de su enemigo valen menos que las suyas. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Es entonces cuando Cancerbero se aboca a hacer mención, uno a uno, de todos los pecadores a los que se va encontrando, sorprendido de ver a personajes que fueron supuestamente correctos en vida, acompañados por los peores villanos de la historia. En esta versión del infierno yacen santos, políticos y dictadores militares por igual, llevados allí por su aparente renuncia a Dios.
por vengativo y asesino, se quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos Dalai Lama, calcinado Jomao y los difuntos Teferi McConnell y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es Sultán Obama. En algún momento, el protagonista se pregunta por la presencia de Cristo. Algunos se burlan de él, afirmando que jamás lo han visto. Otros informan que el Salvador no es más que una imagen creada por la Iglesia para dominar las acciones del hombre y recibir dinero por su supuesta intervención divina. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda, supe incluso estaban Bolívar y Buda. Tras verse superado por el desconcierto que implica ver a tantas personas supuestamente buenas en el inframundo, percatándose de que estos están allí porque en cierto punto de sus existencias hicieron el mal, Kant llega a la conclusión de que, pese a sus propios pecados, él mismo debe buscar la forma de derrotar a la muerte y abandonar aquel lugar de tormento. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Llegado este instante, Cancerbero recuerda que en Venezuela, su tierra natal, existe la leyenda de Florentino y el Diablo, un intenso poema que ha formado a sus compatriotas a lo largo de los años. Se da cuenta entonces de que esa pieza podría ser la clave que lo ayudará a salir del caos. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento, pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Cancerbero clama por el diablo durante meses con el afán de retarlo. Y este aparece con una advertencia. Si el cantante pierde, el señor de las tinieblas no solo se quedará con su alma, sino con la de su padre, la persona por quien había cometido el crimen que ahora lo tenía preso en el abismo. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces, hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo: pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Al comenzar el duelo, el diablo maldice a Cancerbero, reclamándole por haberlo retado en castellano, siendo que él domina todos los idiomas, además de proponer una batalla de rap, un género que nació en las calles de las periferias y el cual fue considerado la música de los pobres por décadas. Por otro lado, Satanás hace mención a la miseria que embarga a Venezuela. Antes que nada te maldigo, o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme en castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Ante ello, el protagonista responde con respeto ante su país, alegando que el diablo no puede maldecirlo más de lo que ya está, pues reside en el infierno y no tiene nada que perder, dado que ya no está vivo. Con más razón tú deberías avergonzarte perder un combate con un homo sapiens. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Para defender su punto, Satanás hace mención de su omnisapiencia, incluyendo su capacidad para leer el alma humana y hallar los miedos de Kant, con los cuales podría nutrirse y atormentar al protagonista si quisiera. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. En uno de los giros más impresionantes de la batalla, Cancerbero le aclara al diablo que los humanos dejan de sentir miedo cuando mueren,
pues el mayor miedo es el miedo a la muerte, y al haberla trascendido, no existe nada que el Señor de las Tinieblas pueda utilizar a su favor para infundir temor en el protagonista, ni siquiera poniendo sobre la mesa la pérdida del alma de su padre. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas: los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. Sabiéndose superado, el diablo apela a las contradicciones intrínsecas en la humanidad de Cancerbero, olvidando siempre que éste ha trascendido a su rol como hombre, convirtiéndose en algo más cercano a lo divino. También se hace referencia al tatuaje que el cantante llevaba en el brazo, el cual rezaba "All we need is love", es decir, todo lo que necesitamos es amor. Lo que, según su rival, presenta otra contradicción, pues la mayoría de las canciones del rapero hablaban desde el odio. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. En su contraataque, Cancerbero explica que, en el fondo, todos los humanos aman, y que si él canta con rabia es para desahogarse, igual que lo hizo Jesús cuando expulsó a los comerciantes del templo de su padre, pues habían utilizado un espacio de oración para comercializar artículos banales. También es la segunda vez que la obra hace alusión al Mesías. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. Satanás proclama que Cancerbero es un imitador y un mentiroso, ya que, supuestamente, su voz no es tan grave. En este momento, es fácil darse cuenta de que toda la canción es un monólogo, donde no hay barqueros, perros, jueces o diablos, sino una necesidad de someterse a la autoevaluación y encontrar el balance entre la propia luz y oscuridad. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Siguiendo con el escenario dantesco creado por Kant, el cantante le explica al diablo que no comprende el arte o la paz. En este sentido, hay una referencia explícita a todas las obras literarias donde el ser humano ha ganado al Señor de las Tinieblas por medio del arte. Pese a que Satanás es conocedor de todo lo que existe y es capaz de referenciarlo de la manera más exquisita y perfecta, es en el error del ser humano donde el arte alcanza su mayor belleza. Es en su falla donde encuentra lo sublime. Asimismo, Cancerbero hace alusión a que su voz es un don de Dios, uno que utilizará para derrotar a su adversario. Me ha conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más esta es mi voz que Dios me dio de don para tener asustar la cual daga en tu corazón. Mientras tanto, el demonio confronta al cantante con respecto a una de las mayores contradicciones de la canción: el hecho de que hable de Dios siendo este un ateo, diciéndole que aquel túnel que vio al inicio de su viaje fue creado por ángeles comunes, dado que Dios no existe. En este sentido, se puede empezar a notar una contradicción por parte del propio Satanás, quien no es más que el mismo Kant, debatiendo consigo mismo. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. La parte final de la canción muestra un cambio en el protagonista, quien comienza a encontrar respuestas y a comprender su situación. La redención se presenta no como un escape, sino como una aceptación y asimilación de su propio ser. Durante el último verso, el poeta llega a la mayor de sus conclusiones, proclamando que dudar y no creer son conceptos diferentes. Asimismo, da cuenta de que,
Si bien el mundo inmaterial, político y filosófico apuntan a enmarcar la fe en unos u otros reyes, lo más importante es siempre volver a uno mismo, a su propio Dios. Dudar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Entonces, después de derrotar al diablo en persona, al igual que Florentino mucho antes que él, Cancerbero emerge del infierno y regresa a la vida con el sonido del latido de su corazón, acompañando el culmen de la canción. Y el corazón tucum, 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 y el corazón tucum, 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 y el corazón tucum, 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 y el corazón tucum, 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 tucum. En Es épico, Cancerbero narra una historia que trasciende la vida y la muerte, explorando la lucha interna de un individuo que busca la redención y comprensión de su existencia. Cada una de las tres partes de la pieza reflejan un viaje del alma a través de diferentes planos de la realidad. Al igual que en la Divina Comedia, que se divide en infierno, purgatorio y paraíso, Es épico presenta un viaje en tres etapas. Estas representan una fase distinta en la travesía del protagonista, desde su caída en desgracia hasta su eventual redención. En su libro, Dante es guiado por Virgilio y posteriormente por Beatriz a través de los distintos reinos del más allá. En su canción, Cancerbero actúa como su propio guía, ofreciendo introspección y consejo a lo largo de su recorrido. Aunque no hay una figura externa guiando al protagonista, la voz de la conciencia del rapero cumple una función similar, brindando sabiduría y dirección. Ambos trabajos utilizan el viaje como una metáfora para el crecimiento espiritual y moral. En la Divina Comedia, Dante emprende un viaje literal a través del infierno, purgatorio y paraíso, lo que se equipara a su propio camino hacia la salvación. En Es épico, el viaje es más introspectivo, con el protagonista enfrentando sus propios demonios internos y conflictos morales. Tanto la Divina Comedia como Es épico exploran temas de redención y justicia. Dante busca la redención de sus pecados y la comprensión de la justicia divina, mientras que Can busca redimirse de sus errores y entender el propósito de su sufrimiento. Los dos textos están impregnados de elementos sobrenaturales. En la Divina Comedia, Dante se encuentra con almas, demonios y ángeles. A la par, en Es épico, Cancerbero menciona visiones y experiencias extracorpóreas que reflejan una lucha más allá de lo terrenal, así como su pelea con el príncipe del bajo mundo. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Queremos darle las gracias y nuestras más sinceras felicitaciones a nuestro querido amigo Ramón Enrique Tortabú González, quien está de cumpleaños y quien fue el responsable de sugerir el tema de este video. De igual manera, extendemos estas felicitaciones a Gianfranco Iannuzzi, quien también está celebrando su aniversario. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en dejarnos tus reacciones y comentarios. También puedes sugerir un tópico para el nuevo video del canal y seguir nuestras redes sociales para estar en contacto. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon. También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.